corazón, del alma, a los amigos y a las amigas de ese maravilloso grupo que es Rosario Imagina, por sus 30 años de trayectoria ininterrumpida, por sus 30 años de aporte, por sus 30 años de talento, por sus 30 años de teatro, de contacto con la gente, y a su mentor, a Rodi Huerta, que es para mí, bueno, Rodi es uno de los hijos predilectos que surgieron no hace 30 años, ya hace 45 años que tiene del inicio de su vocación, en aquel sótano de calle La Prida en el 77, y después debutando como actor en el 78, en El Último Salva a Todos, que le temblaban las piernas, era tan jovencito, tenía miedo de iniciar su vocación, lo que él amaba. Y después en el 80, el inolvidable Quien quiere patear el tacho, como autor, esos personajes inolvidables. Y en el 81 con Tupa, Canto y Quebranto. Y en el 82 y en el 83 como docente, o sea, lo tengo dentro de mi corazón entrañablemente. Por su talento, por su identidad política, por sus convicciones, su consecuencia del trabajo, se merece el mejor de los reconocimientos. Un abrazo grande al grupo, a Rosario Imagina, que se merece también lo mejor de su público, de Rosario, de la Argentina y, por qué no, del teatro de todo el mundo. Felicidades, felicidades por los 30 años. Hola, buenas noches. Claramente no soy Rodi Bertol. Simplemente esta noche, en nombre de todo el equipo del Centro Cultural Parque de España y particularmente su directora, que lamentablemente hoy no podía estar, les queremos dar la bienvenida. Y especialmente contarles que este ciclo, que se llama Derivas teatrales, tiene justamente esta idea de poner en escena el trabajo no solo de una persona, sino de todo un equipo que se desarrolló a lo largo de un tiempo. En este caso, estos 30 años también de Rosario Imagina, de todo este trabajo, resuena a nosotros de manera muy particular porque este centro cultural también cumple 30 años. El 28 de noviembre de este año se va a celebrar, o vamos a comenzar a celebrar los 30 años de este centro cultural. Y en este sentido fue como empezamos a pensar, así como se desarrolló en otras ediciones, qué íbamos a poner en escena, particularmente en este Derivas, ¿no? Y inmediatamente surgió el nombre de Rodi, de Rosario Imagina. Por todas estas cosas que amigos y amigas recién nos dijeron, pero por muchas cosas más. Este ha sido hasta el momento un Derivas muy particular, donde vimos un estreno, donde vimos una reposición, donde vamos a ver el 12 de noviembre otra reposición, y en esta noche en particular la invitación es a escuchar la voz de un maestro. Muchos que están aquí presentes han sido y son sus alumnos o sus alumnas, amigos, compañeros, compañeras de ruta.
y algún otro que leyó el aviso y dijo, bueno, en un día de paro, Rodi no va a parar. Entonces va a venir aquí y va a estar en este escenario y a través de él vamos a recorrer también un poco de su historia y también de un grupo, de un trayecto que también nos ayudó a imaginar otra Rosario. Bienvenido, Rodi. Ya después les voy a contar lo que tengo preparado para ustedes hoy. Largamos. Dale más volumen. Estamos unidos por el mismo juego, el mismo sueño, el mismo deseo, la misma ceguera, el mismo grito contenido. Tenemos el mismo sol, la misma luna, los mismos 7 mares, nuestra inconsciencia. Macedonio Fernández dijo, hay un mundo para cada nacer y no nacer no tiene nada de personal, es meramente no haber mundo. Nacer y no hallarlo es imposible. No se conoce a nadie que naciendo no se encontrara con un mundo. Por eso creo que la realidad que existe la traemos nosotros y se destruiría, no quedaría nada si efectivamente muriésemos como temen algunos. El ser humano no cabe en el ser humano, por eso inventó la ficción para imaginar más vidas, imaginar otros personajes, para hacer imaginario lo existente y existente lo imaginario, para poder hacer una pausa, porque una escena es lo que imagino mientras te miro, para hacer una pausa de su identidad, de la historia que porta. Nosotros, la gente que hacemos obras, con el tiempo esas obras nos hacen a nosotros. Por eso yo digo, somos la invención del teatro. Somos un personaje en fuga que se busca a sí mismo vanamente toda la vida. Jorge Luis Borges, y vamos a hablar mucho porque va a ser una charla borgiana esta. Jorge Luis Borges decía que uno de sus mayores placeres en la vida había sido la lectura. Y otro placer también, pero menor, había sido la creación artística. Y decía que a la creación artística la definía como el olvido y el recuerdo de lo que hemos leído. A mí me pareció maravilloso encontrar esa definición de un grande entre los grandes como es Borges,
porque desmistifica esta idea del individuo, de la invención del individuo. Todos esos hombres que fui, decía Borges. Y en el teatro podemos llevarlo a que se considera que no hay escena más perfecta que la de Yocasta, Creón y Edipo, y que prácticamente se ha inventado muy poco después de eso. Pero nos queda algo muy importante, nos queda que algo te sorprenda en cualquier momento. Por eso, parafraseándolo a Borges, podríamos decir que la creación en el teatro es el recuerdo y el olvido de lo que hemos vivido. Cada obra de arte es una fábula sobre el tiempo por venir y una larga confesión sobre el pasado. Por eso creo que el pasado es lo único real que hay en el arte. Cantor decía, manipulo el pasado como queriéndolo transformar. Toda mi infancia está allí en mi teatro. La infancia es el lugar del cual nunca salimos. Beckett se preocupaba mucho por la formación del artista y decía, lo primero y lo principal que tiene que aprender un artista es a fracasar, pero no fracasar como cualquiera, fracasar como ninguno, y encontrar en ese fracaso nuevos términos, nuevos mundos, nuevos imposibles, y correr para que no te atrape la desilusión. El teatro tiene la particularidad de tener dos movimientos centrales. Uno es mostrar y otro es ocultar. Es tan importante lo que mostrás en una escena como lo que ocultás, lo que decís como lo que no decís. Por ejemplo, yo durante muchos años en la escuela de teatro trabajé sobre dos autores fundamentalmente, Anton Chekhov y Samuel Beckett, que son dos autores de un mundo poético inconmensurable. Y por ejemplo, Chekhov utilizaba entre 5 o 7 minutos para montar en la primera escena del Jardín de los Cerezos la llegada de la protagonista, es decir, la obra comenzaba con la llegada de la patrona dueña del Jardín de los Cerezos que se iba a vender y ahí estaba el foco de conflicto de la obra. Pero ¿saben cómo lo hacía? Mostraba un cuarto donde estaban los criados y una ventanita por donde miraban que llegaba la patrona y hacían comentarios y algunos hacían silencios, y a partir de esa forma te mostraba la llegada de la protagonista de la obra. Increíble el recurso. En cambio, Beckett utiliza 5 minutos, pero 5 minutos para contar que la vida es 3 amigas, de 3 mujeres. En 5 minutos te cuenta la vida de 3 mujeres, impresionante. La obra se llama Vaivén y hay 3 mujeres que están sentadas en un banquito y el juego es que una de ellas sale y las otras 2 que quedan, una le dice a la otra un texto que nosotros no escuchamos. Entonces después viene la que se fue y se va la otra y otra vez. Entonces uno se pregunta,
mujeres, no hay algo que me falta. Entonces es un interrogante constante la obra, que ve que lo resuelve en otra obra genial que se llama ¿Qué dónde?, cuando en el final dice: es primavera, el tiempo pasa, estoy solo, me callo ahora como antes. Significa ¿quién puede? Desconecto. Ahí está la clave central del teatro para Beckett. Significa ¿quién puede? Es decir, imagina, hacete tu propia obra, porque una escena es lo que imagino mientras te miro. El dispositivo de la teatralidad está sostenido desde una ausencia. Hay un libro de Lyotard que es inconseguible, lamentablemente, se llama Dispositivos Pulsionales, y hay un artículo que específicamente Lyotard analiza al teatro y se llama El diente y la palma de la mano. Y Lyotard dice: me duele el diente, crispo la mano. El dolor de dientes es el punto A, la crispación de la mano el punto B. Hay entonces un desplazamiento, un reemplazamiento del punto A al punto B. Y se preguntaba Lyotard si en ese nihilismo estaba condenada la teatralidad, y a su vez te das cuenta que eso que estoy diciendo es en definitiva la definición de signo de Peirce. Una cosa que reemplaza a otra para alguien. Para nosotros esa cosa es el actor y ese alguien es el espectador. Entonces, también me preguntaba cuando pensaba estas palabras para ustedes en estos días sobre el tema de la ausencia. Es decir, el teatro se nutre, se origina desde la ausencia, y me preguntaba qué había pasado en la cultura, en nuestra cultura durante mucho tiempo, en el que se dejó de considerar la experiencia del muerto, se dejó de valorar, es decir, el vivo veía en perspectiva el devenir y trataba de rastrear las huellas del devenir del muerto, porque era su destino, ¿verdad? En cambio, con el tiempo de tanto individualismo, de tanto liberalismo, de tantos ismos que nos han hecho tanto mal, la experiencia del muerto es dejado de lado. Y entonces ese es un problema, ¿saben? No solo para el teatro, porque hay que reconocer al ausente, hay que sentirlo, porque si no hay ausencia, no hay devenir, y si no hay devenir, no hay deseo. Y quizás la trama secreta del deseo sea esa, la de aliviar el dolor temporariamente de la existencia. Me encontré con un poema, voy a leer un pedacito de un poeta rosarino que dice: solo la muerte nos desnuda, serán tus manos el último parpadeo del mundo, de ti no queda más que un puñado de versos,
como un esquivo retrato del amor que tal vez no escriba nunca. En los espejos, precisamente allí donde la ausencia habita, únicamente ella habrá de enseñarnos la soledad. A mí me resultó hermoso, es un poema de Eduardo Valverde. Y ahora bien, ¿cuándo nace una obra y cuándo termina una obra? Bergman le gustaba decir que las ramificaciones de una puesta en escena vienen desde muy atrás. Y un buen día vos decís, uy, mirá, me encontré esta obra, qué copada la voy a hacer. Y no es así. Esa obra viene desde hace mucho tiempo. Y yo doy fe de eso, chicos. Puedo recordar una obra que elegí en su momento y empiezo a acordarme de esto, del otro, y veo que era clavado que me iba a encontrar con esa obra en algún momento y era inevitable que la iba a hacer. No es casualidad la elección de una obra. Cuando termina, bueno, parece más simple, pero no lo es. Termina el último día, el último aplauso de la última función, pero ¿saben una cosa? Si a mí hay algo que todavía me sigue dando como un aliciente, como para decir, bueno, voy a hacer otra obra de teatro, es esto, como por ejemplo encontrarme, como me encontré la semana pasada, con una persona que me atendió en un negocio y me dijo, ¿vos sos Rodi Bertol? Sí, le digo. Yo vi de vos El casamiento y me acuerdo que estaba muy bien ambientada en un club, el presidente tenía problemas y había un baile. Y yo dije, chao. Este tipo se acuerda de una gran parte de la obra, entre el olvido y el recuerdo, ¿no? Y hasta quizás se cruce con el sueño, porque el sueño es lo mejor que le puede pasar al teatro, porque es lo que lo saca de la relación con la escena realista. La escena teatral está siempre más cerca de la escena onírica que de la escena de la realidad. Y, por ejemplo, Borges decía, un poema de Góngora decía, el sueño, en su teatro sobre el viento armado, sombras suele vestir de bulto bello. Es precioso el poema de Góngora. Y decía Borges que en el sueño es la primera actividad creativa del ser humano. En el sueño somos el protagonista, somos el dramaturgo, somos el autor y hasta somos el teatro. Por otro lado, otro tema que me interesaba reflexionar era con respecto a la cuestión de qué enseña o qué transmite un docente de teatro, una enseñanza, un conocimiento, un estilo. Bueno, cualquiera sea la respuesta, no puede evitar la cuestión de hablar del lazo que se entabla entre el maestro y el alumno. Y cómo ese lazo abre a la cuestión de lo que quiero hacer y de lo que digo que quiero hacer. Yo brevemente les voy a contar, por ejemplo, una de las enseñanzas, se las voy a regalar, como me la regalaron a mí, que tuve un gran maestro, como fue Ure. Siempre digo que he tenido suerte.
estudié con el Tato cuando él tenía su taller en San Telmo, bastante tiempo. Estudié con Brisky antes del Calibán y hice una obra con él. Estudié con Ure, fui su amigo durante muchos años. Estudié con Chiqui, Néstor acá. Pero hubo una cosa que me pareció para mí muy certera. Estábamos con Ure, me acuerdo, en un bar cerca del 11, y yo le comentaba a él que tenía problemas con el elenco, que un actor lo tuve que reemplazar porque tenía problemas para sostener el horario, que había 2 actrices que estaban cruzadas por otra persona, y eso disparaba un problema grupal total. Y sí, era eso. Y yo, a su vez, para colmo, no sabía cómo resolver el final de la obra. Era un desastre. Y bueno, la cuestión que Ure hace silencio, me mira y me dice: mira, en el teatro hay que trabajar seriamente. Hizo otro silencio y me dijo: hay que trabajar seriamente, pero nunca ponerse serio. Yo me fui para Retiro pensando, digo, bueno, no me había servido tanto, sentí que no me había resuelto nada, no me había dicho tenés que hacer esto y chao. Y después con el tiempo me di cuenta de la sutileza de lo que me acababa de decir, de lo que me dijo esa noche, que para mí sí ahí fue muy importante con esta cuestión de no ponerme en serio. Él en aquel entonces había hecho un manual en defensa del alumno de teatro, que está buenísimo, lean, ¿no? Que está buenísimo. Y yo lo cargaba y le decía que iba a ser un manual en defensa del docente del teatro. Y por supuesto con las realidades de acá, rosarina, porque la había escrito muy en la realidad porteña, que es muy diferente a la nuestra. Y alcancé a escribir unos cuantos puntos, y ahí quedó, en algún momento lo voy a terminar. Les cuento 2 chiquititos, porque todos los puntos del manual están relatados a partir de un anecdotario. Uno de ellos fue que yo daba clase en Alénica Boto, y había en primer año un alumno que era muy violento verbalmente, como trataba a sus compañeros. Bueno, empezaron a caerme críticas, me perseguían los alumnos del curso y me decían: ay, tenía que hacer algo por esto. Y bueno, yo bajaba por las escaleras en el 4º piso del IPA y venían atrás todos. Y llegó un momento en que yo hablé con él, bueno, seguimos trabajando, y hubo otro momento donde este muchacho se amargó muy fuerte a una alumna. Entonces yo dije, bueno, basta, porque ahí ya entramos de tan elástica el Código Civil. Entonces lo cité y le dije a la autoridad: mirá, yo a este alumno no le doy clase. Bueno, le dije: mirá, yo no te puedo dar clase porque yo ya te lo pedí, vos no trabajás de este encuadre, bueno, date cuenta que esto es ficción, esto es un juego. Bueno, se enojó y se fue y me dijo todo. Y, bueno, siguió el año, habrán pasado 10 días nomás. Llego al curso y estaban todos esperándome.
hablar con vos, Rodri. Sí, porque estuvimos con Guillermo, le vamos a poner, no se llamaba así, estuvimos con Guillermo y lo vimos que estaba muy mal. No sé, quizás haya sido un poco, no sé, como así muy duro con él, quizás haya sido como así muy autoritario, Rodri, con él. Entonces dije, no, nunca más, porque eso es lo que siempre se hace y se pone en juego, ¿no? Que el otro ponga la ley y uno no tenga la culpa, ¿verdad? Entonces los docentes de teatro tenemos que hacer de muchas cosas, de ordenadores de ley, digamos, consejeros de todo tipo y hasta detectives. Una vez, por ejemplo, estaba en clase y un alumno empezó a gritar: me robaron la medallita que me había regalado mi abuela antes de morir, bueno, en un cuadro tremendo. Y yo dije, bueno, qué sé yo lo que se puede hacer. Y se me ocurrió el viejo truco, no se me ocurrió nada original, el viejo truco de decir, bueno, voy a poner una hoja en la mesa, vamos a salir todos, y la persona que tiene esa medallita que de la abuela, y ahí hablé un buen rato de la abuela, y tratando de conmoverlos, y nos salimos todos, fuimos entrando de uno, y después entramos todos y levantamos la hoja y estaba la medallita. Y yo dije, bueno, también detective, ¿no? Bueno, esos son unos adelantos del manual que voy a hacer en defensa de los docentes de teatro. Lo que me gustaría hacer ahora es lo siguiente, le voy a proponer ya para una actividad como creativa entre todos los que estamos acá, que va a ser muy simple. Yo les voy a pedir a unos compañeros, actores y actrices de Rosario Imagina, que lean algunos poemas de Borges. Son alucinantes, les aseguro. Y yo me gustaría que ustedes anoten si encuentran una frase que tiene que ver con algo de lo que les dije, como por ejemplo la ausencia, como por ejemplo mostrar y ocultar, por ejemplo, ¿se acuerdan, no? Algo de todo lo que les dije. Yo voy a dar un ejemplo, voy a quemar una de las mejores, pero les tengo que dar un buen ejemplo. Hay un poema en el que dice Borges, en una frase, estar contigo o no estar contigo en la medida de mi tiempo. Fantástico. Fantástica definición sobre la subjetividad del tiempo que tiene el teatro. Fantástico. Y también habla de cómo